Hoy en este video he recreado un mapa al estilo Tower Defense, donde hordas de monstruos y zombies intentarán llegar y destruir una ciudad. ¿Podrán 1000 o 10.000 monstruos lograrlo? Eso es lo que descubriremos en este video. Este es el mapa, con varias líneas donde pasarán varias torres defensivas. Aquí tenemos la ciudad y el cerebro. El cerebro es lo que hará que todas las criaturas vayan por estos corredores. Y como verán, hay un montón de cibernúcleos. Los cibernúcleos servirán como torres de defensas. Aquí está la zona del portal. Acá es donde aparecerán todos los monstruos. Vamos a encerrarlos. Y aquí vamos a convertir todos en zombies y en monstruos. Usaremos en primer lugar unos cuantos osos y lobos. En la primera ronda vamos a colocar 1000 osos y lobos. Ahora le vamos a poner el virus zombies y vamos a esperar a que se zombifiquen. Ya todos son zombies. Ahora puedo abrir y dejar que pasen a través de toda la línea de fuego de los cibernúcleos. ¿Alcanzarán 1000 monstruos lograr llegar hasta la ciudad? Veamos qué sucede. Este mapa tiene 5 líneas de defensas y apenas está cruzando a la mitad en la primera horda. Pero están siendo eliminados fácilmente gracias a las escopetas del cibernúcleo. Más de la mitad de los monstruos han sido eliminados apenas en la primera esquina. Literalmente quedan menos de 100. Yo no creo que alcancen a llegar. Y eso que son los monstruos más veloces, que son los lobos en este caso. Victoria para los humanos. Ronda 2. Esta vez pondremos rinocerontes. Ellos serán los tanques en esta batalla. Esta será una mezcla entre varios animales. Primero lobos, luego vamos a poner unas cuantas hienas. Yo creo que con esta cantidad sería suficiente. Y por último vamos a poner unos cuantos rinocerontes, hasta llegar a la cantidad de 10.000 criaturas. La mayoría deberían ser lobos, pero tenemos una mezcla entre criaturas de velocidad baja, media y alta. Demoró mucho, pero ya al fin tenemos más de 10.000 criaturas. Voy a cambiar el bioma y zombificarlos. A partir de las 5000 criaturas ya me estaba dando lag, pero ya es posible. Ya los zombifiqué, les di vida, les puse escudo y algunas habilidades. Y ya están listos para comenzar el ataque. Bien, ya por fin me está yendo un poquito más fluido el Warbot, pero el teléfono no aguanta literalmente, esto va a explotar. Pero ya vemos que están en la primera línea, está llegando a la mitad de la primera línea. Vemos monstruos que están de color como naranja y negro. Los negros usualmente son los más veloces y los que son naranjas son los más fuertes. También les puse escudos para ver si resisten al menos. Por suerte los escudos no son infinitos, así que es por tiempo limitado. Así aguantarán y resistirán hasta cruzar un poco más la línea. Van a un buen avance, la verdad. Bien, la horda de zombies ha alcanzado la segunda línea de defensa. Vemos como los lobos son los más rápidos. Creo que ya se les acabó el escudo. La horda zombie ya alcanzó la tercera línea de defensa. Van avanzando muy bien. Vemos como las escopetas a veces fallan algunos tiros en los que van de primero, pero eso sirve de distracción para que eviten matar a todos los que van en grupo, ya que ahí pueden hacer demasiado daño en área las torretas o los cibernúcleos. Vemos como la mayoría de unidades más rápidas ya van en la tercera línea, mientras que apenas los tanques están apenas superando la primera y segunda línea. Apenas van a llegar a la segunda línea, la verdad. Vemos como los primeros zombies ya van a llegar a la cuarta línea de defensa, ya es la penúltima. Luego esa quedaría la última, y si no los detienen literalmente podrían arrasar con la ciudad de una vez por todas. Yo tengo esperanza de que sea así. Vemos que en la frontera, aunque los cibernúcleos son aliados de los humanos, igual se atacan y se matan, ya que no son criaturas inteligentes. Así que literalmente los cibernúcleos están matando a los que deberían proteger. XD. Vemos que ya los zombies llegaron a la última línea de defensa. Si no los detienen hasta este último punto, entrarán fácilmente a la ciudad. ¿Crees que lo lograrán? Los lobos han sido eliminados fácilmente. Los cibernúcleos lograron defenderse y ya mataron hasta el último lobo. No sé qué habrá pasado con los tanques. What the fuck, desaparecieron. ¿Qué les pasó? ¿No los he visto? ¿Qué pasó acá? Por suerte tenía una partida que se autoguardó hace un minuto, donde todavía estas unidades estaban vivas. Voy a observarlas a ver qué les pasó. Podemos ver que las unidades rápidas iban bien, pero vamos a observar las que estaban muy atrás, que eran los tanques y que eran lentos. Yo creo que era por eso. Seguramente los mataron ya que iban demasiado lento en velocidad y los cibernúcleos tenían mejor puntería para matarlos rápidamente. En ese caso le daré automáticamente la victoria a los humanos, 2-0. Ey, no olvides darle me gusta al video si te está gustando. Es importante ya que así el algoritmo de YouTube podría recomendar a más gente este video, así que gracias si le das like. Los únicos puntos débiles que encontré de la ronda pasada fue que había muchas bestias de velocidad baja
aunque tenían mucha vida, no compensaba. Así que yo me he dado cuenta que los que pueden llegar más rápido hasta el final son los lobos, así que voy a poner 10.000 lobos esta vez. Después de mucho tiempo tuve que poner otra vez 10.000 lobos esta vez, ya zombificados, listos para atacar. Abrimos la puerta y que comience la acción. Esta vez me va un poco mejor el teléfono y eso que hay 10.000 lobos, que me hace que se vaya lento el Warbot. Este humano es valiente, se acerca al cibernúcleo. En cualquier momento lo podrían matar, literalmente. Bueno, volvamos con los lobos. Atraviesan fácilmente la primera línea de defensa y están entrando a la segunda línea de defensa. Esta vez le di a los lobos un poco de café y de mejorar. Estos dos rasgos hacen que vayan más rápidos y veloces. Quizás eso les dé una pequeña ventaja. La segunda línea de defensa también fue fácil para ellos atravesarlas y se están preparando para entrar a la tercera línea de defensa. Vemos que los lobos ya están en la tercera línea de defensa y les di un poco más de mejorar y de café. Esto los hará más veloces todavía hasta que lleguen a la última línea de defensa. Ya entraron y están saliendo de la cuarta línea de defensa y ya algunos están llegando a la quinta línea de defensa. De hecho ya hay varios lobos entrando a la ciudad y más hordas entrarán. ¿Serán capaces los soldados de defenderse o serán mordidos y convertidos todos en zombies? Este video está patrocinado por ti. Sí, si te conviertes en miembro del canal, tú podrás recibir bastantes beneficios, por ejemplo, 3 accesos a un grupo privado para que hables con otros miembros del canal o conmigo directamente. También beneficios para ver los videos horas, días o hasta semanas antes de ser publicado, actualizaciones sorpresa y muchos más. Así que hazte miembro desde 2.000 pesos colombianos o el equivalente a 50 centavos de dólar en tu país. Literalmente, esto es súper barato y me estarías apoyando a que el canal continúe y yo pueda vivir de esto, mientras también recibes beneficios increíbles. Así que hazte miembro del canal ahora mismo, para que aparezcas en los agradecimientos a los miembros. Ya llegaron más refuerzos, más lobos están entrando y están en las puertas de la ciudad. Los cibernúcleos no fueron lo suficiente fuertes para matar a todos. Entraron al menos como 50 lobos zombificados. Eso es suficiente como para matar a toda esta población y volverlos un zombie. Ya destruyeron el cerebro dorado y están contagiando a todos los sobrevivientes. Vemos como ese número está bajando. Cada vez se están convirtiendo más gente en zombie, que prácticamente van a quedar solamente 3 personas vivas. El último sobreviviente es el rey. Literalmente es la única esperanza de la humanidad. Aunque no creo, hay demasiados zombies, yo creo que lo podrían matar rápidamente. Lo acaban de contagiar y automáticamente se convirtió en un zombie. Ya no queda ningún humano, la ciudad fue abandonada y ahora son ruinas, llenas de zombies. Victoria para los monstruos, 2-1, y con eso finalizamos las rondas. Por victoria ganaron los humanos. A pesar de todo, el Tower Defense es bastante bueno. Bueno, te dejo acá este video recomendando donde cada año ocurre un desastre al azar usando una ruleta. En este video literalmente podrás sobrevivir como podrás morir. Te lo dejo acá para que lo vayas a ver. Adiós.